¿Cómo les ha ido? Es que toca asesorarse de alguien que sí sabe. ¿Cómo les ha ido con esos aguaceros? El martes ese aguacero que cayó me asustó. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Job. Capítulo 22. ¿Ya tienen? Job 22 y vamos a leer del verso 21. Yo creo que hasta el 24. Dice así en el nombre de mi amado Jesús. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción y tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos oro de Ofir. Versión que dice: sométete a Dios, ponte en paz con Él, y Él volverá a ti la prosperidad. Acepta la enseñanza que emana de su boca. Grábate sus palabras en el corazón. Si te vuelves al Todopoderoso y alejas de tu casa la maldad, serás del todo restaurado. Si tu oro refinado lo arrojas por el suelo, entre las rocas y cañadas, tendrás por oro al Todopoderoso, y será Él para ti como plata refinada. En el Todopoderoso te deleitarás. Ante Dios levantarás tu rostro. Cuando ores, Él te escuchará y tú le cumplirás tus votos. Tendrás éxito en todo lo que emprendas y en ti brillará la luz, porque Dios humilla a los altaneros y exalta a los humildes. Él salva al que es inocente, y por tu honradez quedarás a salvo. Amado Padre Celestial, Señor Jesús, mi buen Rey y mi amado Jesús. Padre, una vez más te damos gracias, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros. Y hoy día que tenemos libertad, Señor, tanto para adorarte como para alabarte, también tenemos libertad, Señor, para venir a este lugar y escuchar tu consejo, Señor. Padre, quita, Señor, de nuestras mentes, aún de nuestros corazones, toda traba, Señor, toda cosa que esté estorbando, Señor Jesús, para que esta tu palabra, Señor, edifique nuestras vidas, Señor. Padre, yo te adoro y te entrego el control de cada vida, Señor, de cada corazón, de cada mente, Señor, de los que están aquí presentes, Señor, y aún de los que han de escuchar esta prédica, Señor. Yo te pido, Señor, que pueda exponer tu palabra en este lugar.
En el nombre de Cristo Jesús hemos orado, porque en ese nombre hay poder. Amén y amén. Bien dice la misma palabra de Dios que ella es lámpara, que ella alumbra nuestros caminos. ¿Y cómo quedaríamos nosotros si no fuese nuestra vida iluminada por la palabra? ¿Quién nos sostendría? La palabra de Dios es ese instrumento divino que nos lleva a los propósitos que Dios quiere para nuestras vidas. La palabra es esa herramienta que Dios utiliza para ponernos en perspectiva hacia lo que Él quiere. La palabra de Dios nos alumbra en cada situación de nuestra vida. Otra cosa diferente es que a veces nosotros no dejamos que alumbre. Cuando de Dios esa su santa palabra, en ese momento nos asiste a nuestras vidas que tal vez sean estériles. A mí particularmente, cuando estoy en crisis, mi vida se levanta mucho cuando yo encuentro algo en la palabra de Dios, pero no hay nada que me reconforte más como recibir de un hermano por el celular, por WhatsApp o cuando me llama y me dice: vea, hermano, le tengo esta palabra de Dios. Y me mandan un texto, un versículo. No hay cosa que más edifique mi vida. No hay cosa más que me aliente. No hay cosa que más que me dé fuerza para levantarme y seguir adelante. Siempre que Dios nos envía una palabra, es para intervenir en nuestra situación, para intervenir en nuestra realidad. Por tanto, la palabra de Dios no es doctrina, no es un dogma, sino es un alumbramiento a esos determinados momentos que tiene el creyente. Siempre habrá momentos difíciles en nuestras vidas, siempre los habrá. Pero la palabra de Dios nos alumbra y nos va indicando cómo salir de algunos de esos problemas. A veces nosotros vemos los panoramas tan oscuros, sin esperanza, vemos todo cerrado. Y me acordaba ahorita de ese aguacero del martes, que le digo, me impactó. Yo nunca había visto llover de esa forma. Yo salí a la terraza de mi apartamento y pues desde la terraza de mi apartamento se ve todo el Parque El Salitre, el Simón Bolívar, se ve el Centro de Alto Rendimiento, se ve la cancha de golf. Pero qué tan sorprendido que yo no veía ni siquiera, me echo de aquí a esta primera. Y eso sonaba, yo dije: Jesús, se va a romper este techo. Y me asustaba, porque eso veía apenas cómo iluminaba, de cómo caían los rayos. Y sí, yo me puse a orar porque en verdad sí me asusté. Y más cuando prendo el televisor y veo noticias que por allá que sopló con tanta fuerza, porque es que había brisa. Y mi apartamento en la terraza yo le mandé a poner unos domos y eso vibran.
y por allá vi una noticia que en Antioquia un muro del Ventarrón cayó. Y yo dije, Jesús. Y entonces decía así, ¿verdad, Señor? En todo momento, Señor, yo dependo de ti. En todo momento. El domingo cuando salíamos me puse a hablar con la tía Lucy. Y hablábamos y decían, Dios a veces en los problemas y en las dificultades nos arrima hasta el precipicio, hasta el borde, permite que vayamos como hasta el borde. Y yo le decía, yo creo que yo ya el borde y he dado 2 pasos más. Yo he dado, y así se quedó la cosa. Y oh, sorpresa, esa semana, pues yo me fui en la tarde para donde mi hermana. Dio sorpresa porque esa semana me había estado molestando mi Mac, me había estado molestando mucho y no le había podido hacer vaca, no le había podido hacer nada. Y ella tiene un sitio donde manda a arreglar los Mac. Y yo se lo había dado a comienzos de la semana y dije, pero tan raro, no me ha llamado ni nada. Y oh, sorpresa, voy y me dice, ¿sí sabe? Al tipo de los computadores se le metieron y se robaron su computador. Y yo ya, entonces mi sobrino me dijo, ay, usted sí está en la mala. Y yo decía, yo ya no me preocupaba, yo ya me reía. Yo decía, Señor, me acordaba de lo que hablaba con Lucy y decía, Señor, gracias por este paso más al abismo. Gracias, Señor, porque ha sido bueno. Y entonces ya era hora de cambiar, yo no sé, pero yo he sentido paz con eso. Claro que habían trabajos de 2 años, 3 años, proyectos que tenía y no les había sacado vacat. Pero fiel es Dios. Entonces yo he sentido paz y yo dije, sí, Señor. Job, cuando relataba esto, yo pienso que él no estaba pensando tanto en sus problemas, ni en sus dificultades, ni en cómo rascarse con una teja, sino estaba pensando en su dependencia de Dios. Estaba pensando en que, no estaba pensando ni en que la mujer le decía, reniega de tu Dios y muérete. No estaba pensando en eso, estaba pensando en su dependencia total del Señor. Y eso es lo que le debe preocupar al creyente. Estar en paz con Dios y Él nos prosperará. Somete a Dios, ponte en paz con Él y Él volverá a ti la prosperidad. Job estaba llamado a desentenderse de cualquier otra preocupación, de cualquier otro tipo de preocupación. Su única preocupación era estar en paz con Dios, es decir, caminar con Él. Es decir, para nosotros ser alumbrados por la palabra y ir caminando con Él. A veces nuestra preocupación nos agobia en la vida, pero la verdadera preocupación que deberíamos tener es esta, el preocuparnos por estar en paz con Dios. Ahora me acuerdo del último temblor y ese sí lo sentí. Yo vivo en un piso 12 y yo estaba ahí en la sala, estaba leyendo cuando empezó a moverse y yo pensaba, Señor, porque yo sentí que se movió muy duro. Y como yo siento que los vecinos abren las puertas y salen, tiran esas puertas y
y salen corriendo por esas escaleras. Yo no acostumbro, yo me pongo a orar, pero yo después de eso me preguntaba y decía, Señor, en verdad yo estaré en paz contigo. Si esto llegara a ser lo último, si esto se llegara a caer, yo estaría en paz contigo. Yo estaría, Señor, esta tarde, al finalizar la tarde, ya estaría en tu presencia. Y a veces nosotros es bueno, yo decía, ve qué tan bueno es este sacudón, porque y en que si hay algo que corregir, lo corregimos. Muchas veces nuestras preocupaciones, las familiares, las preocupaciones en el matrimonio, las preocupaciones laborales, las preocupaciones económicas, las preocupaciones en el estudio, se ponen por encima de nuestra verdadera preocupación de estar en paz con Dios. Yo no estoy diciendo que a veces nos llega el recibo de la vivienda. Dice, pago inmediato. 120 de días de mora. Y uno dice, Jesús. Y a veces uno llora. Por las necesidades económicas. Llora por ese hijo descarriado. Por todas esas cosas que le afanan normalmente al mundo. Pero para tener paz con Él, nuestra prioridad, o sea, jerarquizando, primero debe estar nuestra preocupación, antes que las deudas, antes que la relación familiar. Nuestra preocupación es cómo está nuestra relación con el Señor, cómo está nuestra relación con Él. Yo no les estoy diciendo que abandonen, que ya no le paguen más a vivienda, que ya no paguen más, no. Yo les estoy diciendo que primero está nuestra preocupación. Yo no sé usted cuántas veces ha orado y ha llorado por su situación económica, por su situación familiar, por su situación laboral. Yo no sé cuántas veces ha llorado, yo creo que muchas. Pero ¿cuántas veces ha llorado usted por saber que no tiene una relación correcta con el Señor? Porque no le ha puesto en el primer lugar, porque no ha jerarquizado usted y decir, mi prioridad, ese eres tú, Jesús. ¿Estamos en amistad con Dios o habremos roto esa relación? Vivimos diariamente afligidos por todo eso que les comentaba. La gente, cuando se aflige, tiende a acudir a un amigo, a alguien que lo aconseje. Y cuando estábamos y andábamos en el mundo, si nos dejaba una novia y nos daba la tusa, íbamos donde el amigo y nos decía, no, fresco, es un clavo, saca otro clavo. Y venga que hoy es viernes y aprovechemos y se desentusa. Pero hoy le doy gracias a Dios porque sé que cada uno de nosotros tiene problemas. Cada uno de nosotros está agobiado por dificultades. Pero ustedes prefirieron lo mejor, venir a este lugar hoy. Le dieron prioridad al Señor. Le dieron prioridad en su corazón. Y yo espero que, como Dios mira nuestros corazones, Él mira nuestro actuar,
Él recompense ese sacrificio que ustedes hacen de abandonar tal vez la comodidad de llegar hoy temprano a casa y estar ahorita tomándose un tecito, un cafecito para el frío. Pero prefirieron lo mejor hoy ustedes, buscar a Dios, buscar a Dios. A veces, como les decía, no entendemos las cosas que le pasa a Dios. O sea, nosotros, hace poco, de unos papitos de allí, el colegio donde estudian las niñas mías, no habían podido matricular a la chica de ellos, porque resulta que el papá estaba sin trabajo y estaba por allá en Estados Unidos y volvió. Y la hermana que está en Chile le dijo, venga que aquí en Chile ya es fijo, que es seguro, ya tiene trabajo. Y para la esposa, que también, que eso es fijo, que eso es seguro. Entonces, no la habían, las encontramos porque nosotros ya las hacíamos en Chile. Y en estos días hablando con ellos, resulta que él sí se había ido para Chile, pero que tenía que entrar ya a finales de diciembre y nada, no, que extendámoslo hasta enero, y 15 de enero y nada, y así. Y resulta que ellos, aquí en Colombia, la señora ya había vendido todo lo del apartamento, las camas, había regalado todo, vendido lo que se pudo vender, porque el 1 de febrero ya tenían que estar allá. Y oh sorpresa, se desbarataron todos los planes. Ahora, pues como me decía Farid, ahora sin cama, lo único que quedamos fue con lo de las maletas porque el resto lo regalamos, hasta lo último lo regalamos. Sin trabajo, porque ya sé que sin trabajo, el esposo sin trabajo. Y yo decía, cómo Dios a veces agobia. Entonces me estaba diciendo, a mí me da miedo, es porque el esposo ya ha empezado como a pelear con Dios. Y entonces estuve hablando con él y le contaba de mis aventuras. Y yo le dije, pues dura cosa es dar coces contra el aguijón. Pero de todo esto, de mi experiencia, yo sí le puedo decir que Dios no me ha enriquecido en lo material, pero en lo espiritual, sí, yo he progresado mucho. He avanzado montones, y he aprendido a amar a Dios por lo que Él es y no por lo que me tiene. Entonces, a veces no entendemos esas cosas que Dios permite, pero es para afirmarnos en Él, para afirmarnos en su palabra, para afirmarnos en la fe, para saber de qué estamos hechos. Con Dios encontraremos fuerza, con Dios estaremos tal vez cansados de caminar en el desierto, pero Él nos dará nuevas fuerzas. Y la palabra de Dios dice que nunca nos dará cargas que no podemos llevar. Y eso únicamente lo descubrimos en nuestra intimidad. A uno le podrán echar cuento, a uno le podrán decir esto y esto y esto, pero eso se descubre solamente en la intimidad con Dios, en el plan que Él nos tiene trazados para nosotros. A veces vemos más grande a Faraón, a los problemas, y como no vemos solución, a veces nos pasa eso. Voy a ver si trato de terminar. Muchas veces nosotros pensamos
que nuestra paz está en someternos a los hombres. Experiencia que ahorita recién viví allá en Arauca, que Dios sabe mi necesidad, que Dios sabe que yo necesito trabajar, y allá en la gobernación de Arauca yo pues conocí a un personaje que es la mano derecha del gobernador y es familiar de la mamá de Zuleima. Y pues me ofreció un muy buen trabajo. Y claro, a uno lo tientan. Pero uno sabe lo corrupto que es eso, lo corrupto que es un puesto en Arauca que, como dicen, el tipo que me daba el trabajo, en menos de 6 meses, ya tiene fincas, tiene apartamentos. Entonces, dice uno, no, esto es vender mi paz, mi relación con Dios. Esto, ¿cuánto me hace falta la plata y cuánto hace falta el ingreso en la casa? Pero esto no es. A veces nuestra necesidad, nuestras ganas de hacer algo, nos llevan a romper nuestra amistad con Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que decir sí o no, queremos seguir en nuestra relación con Dios. Job 22 dice, acepta la enseñanza que emana de su boca y grábate sus palabras en el corazón. Cuando uno se graba las promesas de Dios en el corazón, cuando uno las tiene presentes, yo digo, podrá venir la tentación, podrá venir la prueba, pero como esas promesas están grabadas en nuestras vidas, esas promesas y esa misma palabra que alumbra, no nos va a dejar desviar, no nos va a dejar separar de Dios. Esa palabra que encontramos en la intimidad con Dios, esas enseñanzas, esta bendita palabra que encontramos es poderosa. Esta palabra no es psicológica, no es de doctrinas, sino es de poder de Dios. ¿Y es poder para qué? Para desencadenar, para salvación de nuestra vida. Le decía yo a Zuli, ¿qué saco yo con aceptar eso? ¿Qué saco yo con esto y perder tal vez la salvación? Ir encaminado a eso. Porque me dicen, pero allá le decían a uno, los que aconsejan del mundo, le dicen, pero ve a los primos de Zuleima, con ganado, fincas, casas en arriendo, camionetas, y todo ha sido a punta de aceptar esos contratos, de aceptar todo eso. Y le digo, ¿dónde quedaría el testimonio de uno? Yo digo, el testimonio, pues tal vez, no digo que es lo de menos, pero ¿cómo quedaría la relación con Dios? Y sí, hay tormentas. Tal vez nosotros estamos debajo del agua. Vea, el Salmo 29:1 dice, la voz del Señor está sobre las aguas. Resuena el trueno de Dios, del Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. La voz del Señor resuena potente. La voz del Señor resuena majestuosa. La voz del Señor desgaja los cedros. Desgaja el Señor los cedros del Líbano. Hace que el Líbano salte como becerro y que el Hermón salte como toro salvaje. La voz del Señor
lanza ráfagas de fuego. La voz del Señor sacude al desierto. El Señor sacude al desierto de Cádiz. La voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. En su tiempo todos gritan gloria. A veces estamos tan sumergidos, estamos por debajo del agua, con las preocupaciones, con todos nuestros problemas, con todas nuestras dificultades que nos ahogan. Pero la voz de Dios está sobre la lluvia, está sobre las aguas, la voz de Dios está sobre el pueblo de Dios, está sobre su vida y sobre mi vida. Esa voz de Dios que dice que retuerce los robles, o sea que todo se dobla, que todo se inclina a esa misma voz, que todo obedece a la voz de Dios. Si la voz de Dios está sobre las aguas, entonces, ¿por qué nos preocupamos nosotros cuando estamos debajo de las aguas? El Señor tiene su trono sobre las lluvias. El Señor reina por siempre. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo. Estar en paz con Él. Más que el oro refinado. En la Biblia, en Segunda de Crónicas 25:5, porque en el texto que leíamos dice: tomar lo material y tenerlo como por nada a cambio de nuestro verdadero tesoro, que es el Señor. Amasías, en Segunda de Crónicas 25 dice: Amasías y puso al frente de todo Judá y Benjamín jefes de 1000 y de 100,000 soldados, agrupados según sus familias patriarcales. Censó a los hombres mayores de 20 años y resultó que había 300,000 hombres aptos para ir a la guerra y capaces de manejar lanza y escudo. Además, por la suma de 3,300 kilos de plata, contrató a 100,000 guerreros valientes de Israel. Amasías iba a ir a una guerra y contrató guerreros de Israel, como dicen hoy en día, mercenarios, para que fueran a pelear con él. Y Amasías va a la guerra con su ejército, pero ha contratado 100,000 más. Pero en ese momento llega un hombre de Dios. Llega a esas personas que a veces lo aconsejan a uno antes de cometer un error. Pero un hombre de Dios fue a verlo y le dijo: Su Majestad, no permita que el ejército de Israel vaya con usted, porque el Señor no está con esos eframitas. Si usted va con ellos, Dios los derribará en la cara misma de sus enemigos, aunque luche valerosamente, porque Dios tiene poder para ayudar y poder para derribar. Amasías le preguntó al hombre de Dios: entonces, ¿qué va a pasar con los 3,300 kilos de plata que pagué al ejército de Israel? ¿Qué le dijo el hombre de Dios? El Señor puede darle a usted mucho más que eso. Entonces, si botamos nuestro oro, si dejamos de confiar en nuestras capacidades, en nuestro intelecto, en lo afortunado que a veces somos, si dejamos todo eso por nada, sino solamente confiamos en Dios, porque Él tiene los mejores designios para nosotros. Y en el Todopoderoso nosotros nos deleitaremos. En el Todopoderoso está nuestro descanso, nuestras fuerzas.
Job 22, 27 dice, porque Dios humilla a los altaneros y Él salva al que es inocente, y por tu honradez quedarás a salvo. Sobre toda necesidad, hermano y hermana, sobre toda angustia, ¿por qué no le decimos a Dios que en realidad Él, nuestra relación con Él, es nuestra verdadera preocupación? Es la prioridad, que estemos en paz con Él. La relación con Dios, si nosotros tenemos paz con Dios, esta palabra dice que Él nos levantará en prosperidad. Viene la palabra, somos restaurados y levantados. Así es Dios. Preocupémonos entonces por la paz con Él. Bendito y amado Padre Celestial, Señor Jesús, te bendigo, te glorifico y te doy gracias, Señor, por estos tus hijos, Señor, que son bellos, Señor, que tú los amas, Señor Jesús. Y te doy gracias, Señor, porque ellos con mucha paciencia, Padre amado, han estado atentos, Señor, a tu palabra. Padre, porque esta palabra tú la has enviado con amor, Señor, para levantar nuestras vidas, Señor, para edificarlas, Señor Jesús. Padre, yo sé que esta tu palabra ha caído en la mejor tierra, Señor, en el mejor terreno, Señor. Como leíamos, graba estas palabras en tu corazón. Padre, yo te pido que cada uno de nosotros pueda grabar estas palabras en su corazón, Padre, y que ellas den fruto, Señor, y fruto en abundancia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Yo dependo de ti. ¿Qué tal si cantamos ese coro mientras le pedimos el favor a ti, a Pipe, que recoja la ofrenda? Y no sé si hermano Hernando